Bueno, ahora sí, ya arrancamos. De última, si llega alguien más, bueno, que se sume, esto igual lo vamos a dejar grabado. La idea de esta charla es un poco charlar cómo uno lleva una carrera, en mi caso en la UBA, pero en cualquier facultad pasa lo mismo. Cómo uno lleva adelante la carrera y los problemas que uno se va encontrando con, digamos, el hecho de usar software libre. Hay muchas disciplinas donde no hay software, o el software es bastante acotado. Entonces, claro, cuando uno está estudiando una carrera, le van a pedir que use alguna herramienta que quizás no anda en Linux directamente, no es código abierto, o bueno, tiene algún otro, es paga, infinidad de problemas. Entonces, bueno, esto obviamente tiene que ver con la carrera que uno está estudiando, en mi caso es electrónica, y también con la universidad, en mi caso es la UBA. Hay universidades que quizás tienen más afinidad con el software privado, más que nada, bueno, las universidades privadas en general suelen conseguir licencias y suelen fomentar el uso del software privativo, ¿no? En el caso de la UBA eso no es así. Si la UBA quisiera obligarnos a uno a usar software privado y pago, tendría que pagarnos la licencia. Y no lo hacen, obviamente, pero bueno, algunos docentes incluso así tratan de decirnos, bueno, traten de usar tal software o bájenlo de algún lado. Pero no tienen la potestad de obligar porque justamente la universidad tendría que pagar una licencia. Aún así, hay algunos problemas y bueno, después más adelante lo vamos a ver. Primero quería arrancar por otro concepto que hay quizás que tiene mucha penetración digamos, en el sentido común, que es que si uno usa software libre, es de peor calidad su trabajo. Uno es menos profesional porque usa software libre. Y eso es así, pero creo que cualquiera, incluso yo doy clase en la UBA en una materia muy básica en electrónica, que se llama Introducción al Diseño Asistido por Computadora, que usamos software libre. Por estos motivos, usamos Fricad, todo lo que es diseño de láminas, dibujo técnico. Eso, después usamos software de circuitos electrónicos, todo software libre. Y claro, lo primero que dicen los alumnos es, acá estamos en la UBA, esto tiene que ser de primera, ¿cómo usás Fricad? Un software que tiene, no sé, 5 años, todavía hace bugs que se cierra y... ¿Por qué usas esto? Si acá yo uso SolidWorks, que pesa 25 GB, la licencia vale $3.000 y yo soy mucho mejor, mucho más profesional y vos me estás enseñando esta porquería. Bueno, justamente enseñamos esto porque justamente uno lo que tiene que hacer es optimizar y tiene que usar la mejor herramienta. Eso es ser ingeniero. Si uno quiere agarrar y usar una pinza para martillar, puede, es lo mejor, no, se va a romper la pinza, va a salir más caro, me voy a lastimar la mano, no tengo que martillar con la pinza. Yo quiero hacer un diseño de una cajita así cuadrada para imprimir con mi impresora 3D. ¿Lo puedo hacer con SolidWorks? Sí. ¿Qué me cuesta? $3.000 una persona que le tengo que pagar porque nadie sabe usar, es dificilísimo, es un software que es una computadora de última generación, porque no lo puedo correr en una netbook del gobierno, no, es me sale carísimo, me sale un montón de tiempo y si quizás la puedo hacer con el Fricad en 10 minutos mirando un video de YouTube o siguiendo el tutorial de Fricad. La pieza es igual. Si esto tiene, no sé, 10 de lado, lo puedo hacer con el Fricad, lo puedo hacer cuando la voy a imprimir, da igual. Nadie se va a dar cuenta con qué lo hice. Ahora, sí se va a dar cuenta si esto es mi empresa, el contador me va a decir, che, mirá, nos hiciste un agujero para hacer una cajita. Bueno, saber optimizar, esa es la tarea del ingeniero. Saber usar las herramientas correctamente, saber optimizar los costos, el tiempo, los recursos. Tengo $1.000 para gastar, ¿lo pongo en una licencia? O quizás lo pongo en capacitación de los empleados y es óptimo, porque después cambio el software y los empleados ya saben usar cualquier software. Bueno, entonces, las ventajas, el resto de las ventajas del software libre, que quizás en algunas cosas no son tan patentes, pero en ingeniería importan muchísimo más. Poder tener a largo plazo, si yo tengo el archivito de Fricad, a largo plazo lo voy a poder abrir y no voy a tener ningún problema de acá a 20, 30, 40, 50 años si quiero. Si guardo en un soporte el archivo, puedo tener el código fuente, las especificaciones. A lo sumo, dentro de 50 años le pongo a un programador que me haga el intérprete de... No, bueno, se puede hacer. Ahora, vamos al caso privado. Yo trabajé en una empresa de centrales telefónicas del año 90.
usaba un software que todavía hoy existe, que es el ORCAD, que sirve para hacer circuitos electrónicos. Todavía este software está en la calle. Y esta empresa sigue existiendo. No, pero claro, yo tenía los archivos de ORCAD del año 80, para que corrieran en una computadora con DOS, de la central telefónica. Teníamos que hacer rediseño en esa empresa, porque la central telefónica, ya cuando empecé a trabajar ahí, yo empecé cuando estaba en la secundaria, 2006, por ahí. Claro, en el 2006 había que hacer reformas, agregar cosas que pedía el ENACOM, había que modificar los circuitos, incluso hacer placas nuevas. Yo tenía los archivos, tenía todo, hasta tenía el software que corría en una computadora con DOS del año 80. Claro, cuando me bajé la última versión de ORCAD dije, bueno, importa, no se puede. No se puede importar el archivo de ORCAD del ORCAD de los 80, 90 en el ORCAD nuevo. ¿Qué opción hay? Ninguna. El archivo era un binario que andás a ver el protocolo que tenía. Y estamos hablando de que yo le digo a ORCAD, che, te pago la licencia, dale. Decime cómo hago. Yo tengo un montón de, toda la central telefónica, es un montón de circuitos, no voy a poner a redibujarlos. No le puedo pagar a un programador, el programador me va a decir, yo te hago el decodificador de archivos, dame la especificación. No puedo. Entonces, ¿qué es más profesional? ¿Qué le tengo que decir yo a mi cliente? Che, tirá la central telefónica a la basura porque no te puedo dar más soporte porque a ORCAD se le ocurrió. ¿Eso es profesional? En cambio, si hubiesen usado, está bien. Era otra época, no se podía en esa época el software libre estaba re en pañales en esta, digamos, lo que es electrónica. Pero ¿qué sería más profesional? Es decirle, mirá, al cliente, che, mirá, lo hice en, no sé, KiCad, el software libre. Lo hice en KiCad, no, el KiCad no anda mal, los archivos ya se rompió, no lo soporta nadie, no existe más KiCad. Pero yo me guardé todo, las especificaciones del formato, todo, está todo abierto. Te pago un programador con unos pesos, te reactivo tu central telefónica. Y te sigo dando soporte. Yo sigo trabajando, puedo dar soporte de acá 50, 100 años. Que quizás la central la pensaron para una vida útil de 10 años, después terminó teniendo 20, 30, no podían comprar otra. Pasa eso. ¿Y cuál es la solución más profesional? Bueno, hacer las cosas de manera predecible, optimizando los recursos, y a veces pagás un pequeño costo, en lugar de usar el ORCAD, usás un software que quizás tiene menos capacidades, pero a largo plazo terminás, digamos, cosechando los frutos. Bueno, por ese motivo, lo primero que quería hacer es aclarar eso, porque a veces parece que uno es poco profesional y uno lo hace porque se quiere ahorrar la plata de lo que sale la licencia. No, de ninguna manera. A veces es mucho más complicado usar software libre y a veces es hasta incluso más caro, pero sigue conveniendo. Como todo, ¿no? Hacer las cosas bien a la primera, a veces es un poquito más caro y en el largo plazo eso se paga. Bueno, hay otro, entre este tipo de cosas, sí. ¿Te paso una pregunta al auditorio? Sí. Ustedes, veo acá caras jóvenes, y en relación a lo que está diciendo acá el profe, Diego, quería preguntarles si ustedes en sus instituciones, no sé dónde vienen, si alguno quiere participar, es decir, si en alguna de sus instituciones educativas de repente han tenido la posibilidad de, esto que dice el profe, ¿no? Decir, bueno, estamos aprendiendo, usamos tal software y es libre. O si están usando de repente, vamos a decirlo en criollo, software privativo, pero pirateado, desbloqueado de alguna manera, obtenido, prestado, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿Qué les va a pasar? De todo un poco. Pero, ¿tendrían mejores soluciones o no? Depende a qué consumen soluciones. Es decir, optimizar. O sea, para un estudiante optimizar es cumplir una tarea en el mínimo posible. Claro. No desde el punto de vista. O sea, si un software privado empieza una cuenta rápida ahí, todo eso. Claro. Claro, ahí lo tenés. Perfecto. Ahí, eso, bueno, está. El concepto de optimizar depende del entorno. Para un estudiante, optimizar es. Y ahí vamos también, vamos a dar un ejemplo puntual de estudiante. En el caso, sí, ¿qué querés hacerlo más rápido? Quizás el profesor te dice, usá ORCAD, porque yo te lo doy, yo lo sé usar y lo usamos en esta clase hace años. Y eso es lo más rápido para vos. Te bajás el ORCAD, pirata, no sé, da igual, porque el problema es que lo tenés igual, no importa si lo pagaste o no, eso es lo de menos con el problema del software. Y bueno, lo uso igual y lo hago más rápido. Y eso también pasa, y esa es la herramienta que a veces usan en la UBA inclusivo, en algunas facultades, donde no te pueden obligar a usar el software para obligarte a usarlo de hecho, porque te dicen, bueno, usá
Bueno, después lo vamos a ver. El software más usado en ingeniería, pero por lejos en ingeniería de investigación, es el MATLAB. Hasta ahora. Ni siquiera hasta ahora. Yo diría que ya está en declive. Bueno, vamos a adelantar, todavía no tenemos mucho tiempo. El MATLAB, ¿para qué sirve? Para hacer cuentas. Es como una calculadora más potente. ¿Qué gracia tiene esto? Yo hago, digamos, no lo uso como calculadora. Hago como un script, un pequeño programita, donde me permite hacer un montón de operaciones re complejas, que si quisiera programarlas en algún lenguaje de programación sería más complicado, y ejecutarlo. Entonces, bueno, lo modifico y lo ejecuto. Y cada vez que lo ejecuto hace todas las operaciones que yo haría a mano en la calculadora. Bueno, como tiene un archivo, un .m, que es como un script, es algo, un lenguaje como sería de muy, muy alto nivel interpretado. Esto es lo que se viene usando hace un montón de años, avanzó y ahora tiene ciertos software accesorios gráficos para hacer parte de estos cálculos que se hacen típicamente en ingeniería con alguna interfaz gráfica. Pero básicamente lo más potente es usar, digamos, el lenguaje. ¿Cuál es la opción libre de esto? Octave. Acá voy a dar un panel de Octave. Este es el Octave. Si ven, como tengo la compa al revés, perdón, el Parkinson. Este es un pequeño programita de Octave que, bueno, agarra, hace un par de cuentas y hace los grafiquitos. Esto es lo que se usa, es muy, la interfaz esta hasta acá es muy parecido al MATLAB, ¿no? La ventaja que tiene el MATLAB es que tiene algunas herramientas gráficas. Y ahí voy a uno de los primeros problemas que yo me encontré en la carrera, en la materia control, porque esto se usa en toda en ingeniería. Mirá, me hice una lista de las que yo sé, de las que yo me acuerdo. Materias, ¿no? Que lo usan, procesos estocásticos, señales y sistemas. ¿Qué más? Control, que es la que vamos a ver el ejemplo ahora. Dispositivos semiconductores. Física 3. Física 3 es física cuántica. Si estudian electrónica, probablemente tenga física 3. Análisis numérico. Esta es muy importante. Bueno, ¿qué problema tengo en control? ¿Qué problema tuve yo en control? En control, MATLAB tiene una herramienta que se llama Simulink. Bueno, quedó medio chiquito, a ver si hay alguno que anda un poquito mejor. El Simulink es un programita gráfico para simular sistemas de control realimentado. Entonces, ¿qué te permite hacer? Tiene como una ventanita y uno le pone los bloquecitos de su sistema de control. Supongamos que uno quiere controlar una pava eléctrica. Entonces, este bloquecito sería su pava eléctrica. Vamos a pava eléctrica. Bueno. Y acá tiene su sistemita de control. Vamos a poner un Arduino. Y acá tienen, este es un bloquecito, se lo dibujo porque así lo van a ver si buscan Simulink en internet. El típico bloquecito de un sistema de control realimentado. No importa el sistema en sí, ¿no? La idea es que si esto lo buscan lo van a encontrar así. Esto básicamente es, bueno, yo quiero acá 80 grados y la temperatura de salida del sistema tiene que ser 80 grados porque quiero tomar el mate a 80 grados. Bueno, esto de acá se puede hacer, se puede simular o haciendo un código fuente como este, así, y después obtener la respuesta del sistemita, o en Simulink, que en la herramienta gráfica uno puede dibujar los bloquecitos. Esto que está acá, que escribe la respuesta de cómo se comporta cada bloquecito, lo pone acá gráficamente y manda a correr y le sale la simulación. Obviamente, desde el punto de vista del estudiante, esto es mucho más rápido. Yo en lugar de plantear toda una ecuación gigante que describe el funcionamiento de este sistema de control, agarro los bloquecitos, los pongo, le pongo acá 80 y pongo correr. Y ahí
ahí está donde entra la desventaja, digamos, de la presión sutil de decir, bueno, te dicen en control, vos si querés usar Octave. Perfecto. Claro, vos usás Octave, tardás 3 veces más. Si no, bueno, usá MATLAB, el que quiere usar MATLAB, que use MATLAB. Claro, tu compañero tarda la mitad o menos. Ahora, ¿está bueno esto? No, es una herramienta pésima. Anda mal, se cuelga, se te cierra, a veces no se dice que no, ¿cómo se llama? En programación sería como derrapa, se cierra el programa, pero no es eso exactamente. El problema es que la ecuación, no sé, divide en algún lado por 0, para decirlo así, y no da el resultado que tendría que dar. Y uno acá ve unos bloquecitos, no sabe ni cómo funciona por adentro. Si uno hace esto, acá cuando uno lo corre le va a decir, che, dividiste por 0. Y uno acá aprende muchísimo más. Y eso pasa en todo el software libre. Este tipo de herramientas, aparte de que sí, desde el punto de vista del alumno te solucionan un poquito el problema, hacen que no sepas cómo funciona internamente y encima, cuando rompen, no sabes por qué. Y no puedes hacer nada. Nada, le podés empezar a tocar parámetros a ver si algo hace que deje de romper. Pero vos estás así, ¿realmente pasa eso? Lo usé esto. Bueno, vamos a ir. Les voy a dar otro ejemplito, así complicado. Yo siempre usé Octave. En su momento me lo instalé porque, bueno, ahora lo que les estoy contando es porque me bajé el MATLAB y lo probé. Eso acá en cuanto a control. Pero bueno, por este tema legal, en general, uno dice, voy a usar Octave, y si no se puede usar Octave, puede al departamento hacer una queja, juntar firmas, y le abren un expediente, digamos, al docente que se hace eso. De hecho, en control lo han hecho, no por este motivo, pero por otro motivo lo han hecho. Señales y sistemas. Acá, señales y sistemas. Señales y sistemas se trata un poco del procesador. No el procesamiento de señales en sí, sino la introducción al procesamiento de señales. Muy teórico y muy matemático. No entra en el detalle. Pero claro, tiene trabajos. Trabajos prácticos esa materia. A mí me tocó uno, por ejemplo, de cambiar el pitch de la voz. O sea, agarrar una voz grabada y que vos con tu script, este script, acá agarrás esto, levanta un archivo WAV con una voz y después lo tiene que reproducir con el pitch cambiado. La misma voz, a la misma velocidad, pero que se escuche más aguda la voz o más grave, ¿no? Hasta ahí, ¿qué dijeron los docentes? Bueno, si quiero usar MATLAB, ese era todo código, ¿no? En los dos no había Simulink, era todo, si lo hago en MATLAB o lo hago en Octave, lo hacía así. Claro, cuando uno lo iba a hacer en MATLAB, había un montón de funciones implementadas que en Octave no. Entonces, de nuevo, haz lo que quieras. Te tenés que poner a reescribir, reinventar la rueda en Octave. Se podía, yo lo hice así, después me lo valoraron la nota, notaron el trabajo que tuve que hacer pero claro, desde el punto de vista del alumno, ¿qué es lo más fácil? Es usar MATLAB. Bueno, a la larga, por mi experiencia, aunque sea, que fue hace poco, no es que me recibí hace 20 años, a la larga, invirtiendo un poquito más y usando software libre a lo largo de toda la carrera, te terminás ahorrando un montón de tiempo. Una de las herramientas, por definición, antes de ir a eso, lo voy a anotar acá. Si no me olvido. Bueno, y antes me voy a dar estos dos ejemplitos de acá. En cuanto a velocidad de ejecución, habíamos dicho que estos dos usan un lenguaje prácticamente compatible, solamente que MATLAB algunas cosas no implementa. Octave algunas cosas de MATLAB no implementa. Pero sí hay una diferencia acá de velocidad. Es mucho más rápido ejecutar, que sea, depende digamos, puntualmente qué va a hacer, pero mi experiencia con las cosas que yo corrí, es mucho más rápido ejecutar Octave. Pero así todo, como es el lenguaje interpretado, es más lento. En este caso, en esta materia, había que hacer una simulación, cuando yo la hice en su momento, había que hacer una simulación de una partícula con una partícula cuántica, bueno, una ecuación imposible. En esto hubiese tardado días, lo mismo, la simulación.
¿Qué tuve que hacer acá? Escribirla en C. En C, ANSI C, el lenguaje C más viejo. En esta computadora, corriendo en un solo procesador, tardaba 15 minutos. Contra días. Entonces, no lo podés devagar porque tengo que entrar la semana que viene y cada vez que quiero probarlo tengo que tardar un día. Imposible. Bueno, ¿qué hice? Bueno, lo programé en C, lo corrí cuatro procesos a la vez, en vez de programar multitarea, ejecuté 4 veces el programa. Eso también es una opción en toda la carrera. Acá a mí me facilitó, acá no me dijeron, che, usa esto, me dijeron, hay que hacer esta simulación. Usá lo que vos sepas. Bueno, mucha gente fue por acá, lo más rápido era usar C o lo que sepa. Hablando de eso, esto está en franco declive, el Octave también. ¿Por qué? ¿Qué está tomando la delantera? Que si van a entrar en ingeniería yo se los recomiendo. Python. ¿Cuál es la ventaja de Python? Bueno, ¿qué dice acá? Me fui a otro lenguaje clásico. ¿Por qué? Bueno, porque ofrecía alguna ventaja sobre estos dos. ¿Es más complicado? Sí. ¿Tardé más de escribir el código? Sí. Pero les ofrecía una ventaja. ¿Qué ventaja ofrece Python? Es fácil de aprender. Es un lenguaje de programación, pero por otro lado es de muy alto nivel y es casi muy parecido. Tiene un montón de librerías, creo que NumPy. NumPy es una de ellas, que hace que usar Python sea casi igual de fácil que usar Octave o MATLAB. Pero claro, Python tiene un uso órdenes de magnitud mayor que estos dos. Y uno tiene interfaces, puede levantar una placa de sonido, un puerto serie, puede levantar... Cosas que acá también tienen algún tipo de soporte. Pero esto, la diferencia es abismal. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está migrando lo que es investigación y lo que es también cuentas, cálculos. Se está empezando a usar muchísimo Python. Se está dejando de usar esto. Lo que es graficar, lo que es velocidad. ¿Por qué? Porque Python, de hecho, usando esta librería, las funciones que están implementadas en esta librería no son funciones que se corren interpretadas, que tiene que después el procesador desglosarlas. No, esta librería está hecha en C. Corre rapidísimo. Entonces uno usa Python, usa esta librería y ejecuta las cosas a velocidad de máquina. Pero no se toma todo el engorro de programar en un lenguaje re complicado como C, sino que programa en esto, que es casi lo mismo. Bueno, esa es otra de las super ventajas que tiene software, bueno, el software libre. Y acá, de nuevo, ¿qué es más profesional? ¿Gastarse $1000 y pico acá en algo que encima se está dejando de usar? Quizá tiene, yo no voy a decir que MATLAB va a morir. Siempre van a quedar, el software tiene su nicho donde nunca muere, todo. Pero en lo masivo, en lo que es investigación y todo, se está migrando muy rápidamente a Python. Bueno, otro ejemplo de cosas que quería, ahora ya cerrando, lo último. Ya estamos. Lo último. Análisis numérico. Esta es una materia muy interesante que trata de hacer cuentas. ¿Y para qué quiero saber hacer cuentas con la compu? Bueno, porque yo siempre que hago una cuenta tengo que redondear. Hago una cuenta en la calculadora. ¿Qué tiene? 10 dígitos. No sé, una división. 10 dígitos, los dos números tienen 10 dígitos. Bueno, ahí tuve que redondear. Y si hago una cuenta sobre esa cuenta, se me empieza a hacer una bola de nieve con el redondeo y cada vez el error, yo le empiezo y uno dice, bueno, pero exagerado, tenés 20 dígitos, ¿dónde está el error? Claro, ese error si hago una sola cuenta es chiquitito. Si hago 100 millones de cuentas, ese error, y la compu hace 100 millones de cuentas con todo software. Por eso es importante saber cómo funcionan, digamos, tener acceso a cómo está hecho esto. ¿Por qué? Hay diferencias, depende de cómo lo corra, si yo corro el MATLAB en una computadora o en otra. Porque los procesadores a veces tienen pequeñas diferencias en la parte de coma flotante. Y eso hace que te dé distinto. Entonces es muy importante, incluso se estudia, saber cómo funciona. Y es, digamos, incumbencia del ingeniero saber cómo funciona el software. Porque ahí uno puede optimizar, decir, bueno, cuándo voy a usar y cuándo no, cada herramienta. Bueno, otra cosa, otro software recontra útil. Este no es obligatorio, salvo pocas materias te lo infieren. Esto es al revés. Esto es software libre y algunas materias no te obligan,
pero te dan a entender que lo tenés que usar. Y este sí se los recomiendo que se lo instalen. Si van a arrancar alguna carrera. LaTeX. ¿Para qué sirve LaTeX? Para hacer informes. ¿Cómo? A la manera de informática, programando. Y dice, ¿cómo un informe programando? Si vos no querés hacer un informe de lo que sea, probablemente vayas a hacer un índice, vas a hacer, no sé, capítulos, después dentro de cada capítulo va a tener algunas secciones. Bueno, LaTeX sirve para eso. Uno va escribiendo con código, a ver si tengo algún ejemplo. A mí me resultó muy útil, por ejemplo, cuando hacía física Ni hablar, te permite escribir las ecuaciones, digamos, el código de las ecuaciones y después las renderiza muy lindas. A ver si tengo algún ejemplo. Bueno, este es un ejemplo de LaTeX, cómo se hace. En general, es como, bueno, lo mismo que sería usar Word, pero claro, si uno quiere definir, no sé, el pie de página, lo define así y ya se define de ahí para abajo en todo el software. Esta manera de trabajar, en un principio, como todo, es mucho más engorrosa. Si uno quiere hacer un documento de 2 hojas, abre Word. Y si no quiere usar software privativo, abre un OpenOffice, LibreOffice, y lo hace en 10 minutos. Ahora, si su trabajo tiene 400 páginas, es difícil abrir un archivo de la aplicación que les guste, Google, Docs, Word o LibreOffice, es difícil abrirla con. Y eso pasa. Los informes a veces tienen 50, 60 hojas, un trabajo profesional, tesis 150 hojas como normal. Entonces, aprender a usar esto, que encima no tiene nada que le compita del lado del software privado, no hay nada. Ustedes no pueden usar Word de esta manera, ni Google, ni nada. Esto, bueno, tiene 2 ventajas. Primero, los obliga a ser ordenados, porque uno define cómo va a estructurar el documento y después lo completa. Y no pierde tiempo en entrar en los detalles de, bueno, qué tipo de letra, la pongo en negrita. No, esto es un título, igual que el otro título, van todos iguales los títulos. Entonces, bueno, esto se lo recomiendo, es la diferencia. Bueno, ¿cómo estamos? A ver si voy a sacar esto. Bueno. Ahora creo que hay interfaces gráficas que están bastante buenas. No sé si sirven para zafar de tocar. ¿De LaTeX? Sí, el problema con la interfaz gráfica es, de nuevo, perdés un poco el hilo de lo que... Es como cuando vos te bajás una programita para hacer una página HTML con gráficos. El código se te termina ensuciando hasta que un punto no entendés qué quiso hacer, te pasa como Word. Metés una imagen y te descompagina todo, perdés el control. En LaTeX, al hacerlo así, no es muy difícil, ¿sí? Sí, porque te permiten poner dos pistas. Claro, en general si uno manda a compilar, le genera el PDF. Pero lo ideal es manejarte desde el código. Entonces vos mantenés un orden, sabés qué librerías importaste, y eso existe, sí, así, como un... Hace 20 años no existía. No. Lo gráfico me parece que no, mucho menos. No. Pero claro, es como un parche para decir al que, bueno, tomá, vos que sos vago, no aprendas a programar, tomá, te damos la... Y no sirve, no termina sirviendo. Termina haciendo lo mismo que el Word o otro editor de ese estilo. Bueno. Pero bueno, este sí se los recomiendo, es más difícil de aprender, es uno de los más complicados, pero, digamos, respecto de esto que son mucho más pavos. Bueno, ahora por último, antes de cerrar, que ya estamos, creo, quedamos todavía, así que vamos a borrar acá. Quería hacer un pequeño esquemita. De nuevo, con un poco el problema que uno tiene. Esto es un poco más específico de mi carrera, pero probablemente le pase en mayor o menor medida. Hay software que cae en uno o en otro. Uno en general, este es el principal problema que uno se encuentra. Yo uso Linux, no quiero usar Windows, ¿no? Entonces, claro, si el profesor me dice, usa MATLAB,
No me está diciendo solamente usar MATLAB, me está diciendo usar MATLAB, instalate Windows. Es todo un problema para el usuario de Linux. Correr en una máquina virtual, necesitar no sé cuántos GB de RAM, te anda lento. Es un problemón. Por otro lado, no sé. En Linux tengo Octave. Tengo Python. ¿No? Bueno, esto es básicamente lo que habíamos visto. Vamos a entrar en software un poco más puntual. Vamos a ponerlo acá. Este es un software, no sé si es un abandonware, porque prácticamente tiene interfaz de Windows 95, que es el LTSpice. No está abandonado porque lo soporta una empresa que se llama Analog Device. Está abandonado en el hecho de que, bueno, sigue teniendo la interfaz de Windows 95. Pero está hecho a propósito para que uno lo pueda correr emulado con Wine. Es una aplicación para emular archivos de Windows. Entonces esto está en un gris. Esto es gratis. Que no es software libre, es gratis. Se basa en un estándar que se llama Spice, del año 70, que eso es un estándar abierto. Es gratis, realmente gratis, no es gratis como Google, que te dice gratis, Facebook es gratis, no. Esto es gratis de verdad. Si uno le quiere deshabilitar la conexión a internet y no transmite nada, no se conecta a internet, no hace nada. Solamente el negocio de la empresa es decir, es mi software y yo lo hice y me hago conocida. Bueno, hay un gris acá. Yo, en mi caso, puse la línea divisoria acá. Hasta acá llego y de acá para acá te digo no. Esta línea, obviamente, cada uno la va a poner donde quiera, pero hay mucho de este software. Otro que usé mucho es el Visual Analyzer, que es una tesis de un italiano. Visual Analyzer, bueno, no me acuerdo cómo se escribía. En general lo hizo en italiano. El italiano sabía programar en Windows con, no sé, Visual Basic, no sé cómo se programa en Windows. Es un software muy bueno como tesis de grado y lo subí a internet. Claro, esto, de nuevo, anda solamente con Windows, pero claro, sabiendo los problemas, me imagino que no tenía tiempo para portar esto a Linux. Trató de hacerlo lo más portable posible y uno lo puede correr emulado también. Hay mucho software que quizás es difícil de portar o no tiene los recursos y bueno, no es software libre porque no está tampoco el código. Quizás en algún momento lo libere porque es una sola persona, no es una empresa. Pero también está. Y bueno, como esto, hay bastante. Hoy día, esto lo empecé a usar yo hace como 15 años o más. Y nunca lo dejé usar porque siempre corrió, no, comodidad, vagancia quizás. Hoy día, acá para Linux tenemos el KiCad. El KiCad, que es un software de diseño de circuitos, que tiene también un plugin para el LGSpice, que es una cosa muy parecida a esto, pero esto ya corre nativo. Entonces uno hace todo el diseño de circuito, lo simula dentro con el LGSpice y no tiene que andar cambiando entre dos software que no tienen nada que ver y que no son compatibles y no puede pasar. Bueno, esto es lo que para este lado es para donde vamos hoy día, pero bueno, esta línea que pongo acá, cada uno la pone en su lugar. Hay gente que usa Windows y bueno, usa acá arriba Octave, que esto no lo recomiendo. Acá usa Octave para Windows, o usa KiCad para Windows, que en general todo lo que es software libre suele estar portado a varios sistemas más. El problema de esto, bueno, no sé si alguna vez abrieron una terminal en Windows. El CMD nunca fue bueno, hoy es un desastre. Hace poco tuve que compilar una aplicación para Windows y abrí la terminal y dije, estamos en el 2023, esto no puede ser. Bueno, no se lo recomiendo por ese motivo, se acostumbran a trabajar mal. Estas aplicaciones en general dependen mucho de la terminal y si la terminal anda mal, como acá, pierden tiempo, trabajan mal, no se lo recomiendo. Y bueno, encima este software a veces no está de lo más actualizado. Así que bueno, les recomiendo que no hagan esto
no pongan esta raya por acá y usen Windows con software libre encima. Les recomiendo que usen esto. Y bueno, en el peor de los casos, bueno, se puede correr una máquina virtual. Si alguien se pone, no se quieren, está muy apretado con la materia, bueno, corres una máquina virtual, listo, después lo sacás. Tampoco te digo que se vayan a poner a discutir con un docente porque ya demasiados problemas en la carrera, demasiado tarda, pero bueno, esta es más o menos mi recomendación. Vamos a ver si me he olvidado algo. Bueno, por último les quería dar un ejemplito. Bueno, en sí estas dos, esto no es lo que tiene más impacto. Estos se usan en 2 o 3 materias, no sé, análisis de circuitos. Yo doy un ejemplo de electrónica, porque es mi carrera, pero digo, debe ser parecido en las demás. No es que un software se usa por una sola materia. No sé, circuitos electrónicos 1 y circuitos electrónicos 2. Esto no necesita, no es que se usan cosas muy avanzadas. En general en la carrera uno aprende la metodología de trabajo, aprende cómo funciona el software, dónde están los detalles, uno no puede entrar y dar fino. Entonces, en general no solamente es malo usar software privativo. Acá, como el Orca, estaría acá, ¿no? Habíamos dicho el Orca, que es viejo, lo estoy dando de ejemplo de software privativo. No solamente no es bueno porque es software privativo usarlo, sino que en general para lo que es el ámbito educativo no hace falta. No necesitamos entrar en los detalles finos del software, porque encima, si uno está aprendiendo, tiene que aprender el método, tiene que aprender las técnicas, no tiene que aprender un software, es un técnico. A un técnico le digo, usa el tester, ¿cómo funciona? No sé, medí, punto. Lee el manual, ¿cómo dice? Así, tac, medís. Eso no es, digamos, el problema del ingeniero, pero el ingeniero es, ¿qué vas a medir? ¿Cómo lo vas a medir? ¿Qué opciones tenés para medir? Bueno, vos tenés que saber todo eso. Si vos lo único que sabés es hacer un tester, la única opción es la del técnico. Entonces, por eso, en educación, tiene tanto peso y tiene tanta utilidad el software libre y no hay tanto argumento a favor del software privativo. A ver, ¿qué más? Bueno, me voy a ir a cerrar con un ejemplito de software que creo que es donde más críticas hay, que es el diseño diseño 3D. Hay varias ingenierías, no sé, civil, naval, o sea, aeronáutica. La UBA creo que no tiene aeronáutica, la UTN creo que la tiene, y bueno, que hay muchas que usan simulación por elementos finitos, algún tipo de simulación en 3 dimensiones. En electrónica, de nuevo volvemos a lo que es FreeCAD o diseño físico de cosas, ¿no? En electrónica lo que usamos, por ejemplo, no sé, diseño físico me refería a diseñar la cajita. Imagínense que esta cajita es hueca. En electrónica lo que usamos es, bueno, yo le pongo una antena acá a la cajita. ¿Qué pasa con la onda adentro de la antena? ¿Sirve como una guía? ¿No sirve? Bueno, para saber eso, en una cajita uno puede hacer la cuenta teórica y ver cuánto le da la ecuación y resolverla como si fuese un matemático, cuando la forma es sencilla. Cuando la forma es complicada, eso no se puede y uno tiene que más o menos arrimar. Y ahí entra lo que es simulación por elementos finitos y tratar de simular, digamos, de desarmar el problema en todos pequeños diferenciales de problemitas, solucionar cada ecuación sencillita, lineal, y ahí llega el resultado. En esto es donde más verde está el software libre y donde más se lucen las aplicaciones comerciales como, bueno, para lo que es electrónica, HFSS, creo que es un software francés, bueno, ahí, bueno, el ADS, y hay varios más. Ahora, ¿significa que no hay directamente? No. Creo que era el Elmer. Sirve para hacer esto y hay herramientas Python. Hay incluso script de Python para hacer esto. De nuevo es mucho más fácil y a veces está más preciso. Acá uno puede tocar
las variables. Pero bueno, volviendo al flujo de trabajo, acá uno tiene todo adentro y, digamos, es incompatible completamente entre uno y otro. E incompatible, en la mayoría de los casos, hay cosas entre esto y Python. Bueno, en cambio, lo que uno suele usar para el software libre, uno podría usar FreeCAD para hacer el diseño, Elme para simularlo, scriptear algo en Python o hacer, digamos, el flujo de trabajo, o hacer el diseño en FreeCAD y simularlo en Python con alguna librería. Este sería el flujo de trabajo en software libre, y esto es lo que se está usando. Acá, en esto, sería donde está más verde, y donde uno dice, estos software te hacen unos gráficos re lindos, y acá para sacar el gráfico más básico tenés que estar una semana trabajando. Eso sí es una realidad. Pero no quita que esto tampoco, o sea, la realidad, estos software pifian un montón, las simulaciones a veces tardan un montón, requieren una cantidad estratosférica de recursos, pero realmente estos software, por ejemplo, en esta compu directamente ni corren, o sea, no lo puedo ni usar. Esto sí, y es mucho más rápido, incluso lo puedo optimizar para el problema que yo tengo. Pero bueno, eso es todo. Si quieren hacer alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, Sí. pero de mi ignorancia. Sí. ¿Cómo está visto el software libre en el uso de empresas, más que nada por el tema de la auditoría? Hay una charla específica de implementaciones de empresas, en emprendedurismo. Después, fíjate en el cronograma, hay una charla específica que habla de implementaciones de soluciones empresariales. Claro. Disculpa, justo ahí, sobre ese tema, hay gente que viene a charlar sobre cómo implementar y qué no hacer. Qué sí hacer y qué no hacer. Pero más allá de eso, yo venía con lo mismo. Yo soy de otro rubro de para nada que ver de la medicina. Pero tengo este problema con las auditorías. Porque viene la auditoría, y lo que es solo privativo, es como que ya el software privativo te garantiza en sus protocolos que cumple normas. ¿Sí? En cambio, con el código abierto, uno mismo tiene que hacer lo que sería la garantía de la experiencia del usuario, todo. Digamos que uno de los problemas de hacer, digamos, que me enfrento todos los días, es que toda la documentación que garantice eso en el código abierto, está imposible saber lo que hace. Claro. Lo tenés todo bajo control, pero cuando viene la auditoría, vos decís, mira, yo tengo una plataforma 365 y el SharePoint de Bill Gates se encarga de tomar los documentos de eso, Bill Gates. Claro. No sé yo. Acá uno de los problemas es que la documentación la tenés que hacer vos. Me estoy hablando de un punto comercial, Sí. ¿no? Que no es menor, a veces, Claro. sobre todo con empresas europeas que son muy molestas. Claro. Digo, es un punto a tener en cuenta también a la hora final, no para aprenderlo, pero la parte como cuando llegas a la cancha. Claro, bueno, son, digamos, los problemas donde uno tiene que ir y poner los recursos que no puso quizás en la licencia del software. Sí. Es verdad que no es todo color de rosa, obviamente, ahí está el problema. Y también está el otro problema, que a veces las empresas que hacen software privado le dicen, che, mirá, le arrimamos ahí, mirá, es mejor lo nuestro, y le arrimamos algún favorcito por acá, y no sé, las universidades van y te dicen, mirá, lo llaman al decano y le dicen, vos sos el decano nuevo, mirá, te vamos a dar 1000 licencias de MATLAB, 10.000 licencias de Microsoft. Claro, a ellos les sale 0 pesos. ¿Y después qué tienen? 10.000 ingenieros que lo único que saben usar es MATLAB. Entonces, contra eso también hay que luchar. Y a veces te usan estas excusas, a veces tienen sentido, a veces son medio... Porque yo no creo que se pongan a leer la documentación de Microsoft. Dicen, es Microsoft, listo, aprobado. Vos tenés software libre, a ver, quiero ver tu documentación. Entonces es un poco injusto y un poco lo usan de herramienta. Pero bueno, cada día se está terminando. Nadie dice que Google es menos serio porque usa software libre. No, software libre, Linux. Y es lo mismo. Sí. Es una empresa, está tratando de software libre. Sí. Estamos certificados en ISO 9001. La primera discusión es la licencia. No, es libre, no. Estamos en las leyes de copyright. La licencia GNU-PPL es una licencia que respeta las
digamos, con el procedimiento que trabajamos en medicina, el problema cuál es. Usan formato DICOM, viene siendo que está en una cosa, nosotros trabajamos con eso. Pero todo lo demás, sistema de tickets, sistema de gestión, se ha hecho todo con guardianes. Y aparte, cada vez la inteligencia artificial, alarmas y imágenes, cada vez son más soportibles, cada vez más. Entonces, dentro de 5 años, ya no van a tener cabida para decir, se ha hecho todo. Bueno, yo soy Gmail. Bien, entonces decís, hoy Gmail es un grupo del mundo, es un monopolio, es un desastre, pero nuestra empresa se hizo, certificado, peleamos contra eso, es más. Hoy somos partners de una empresa de Francia que la una de sus paquetes. Ellos lo que hacen es manejar el código. Lo que haces vos es trabajar con la marca. El GMI es la marca, es la marca, pero después es su partido. Lo que ellos te cobran, lenguas de soporte, implementación, y todos hacemos lo mismo. Nosotros cobramos por trabajar, ellos cobran por vender una licencia. No se justifica pagar una licencia para tener una carga. Es decir, es tremendo. Ese es mi problema. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, cuando viene una persona a mi empresa, no sabe usar LibreOffice. Entonces voy, lo sentamos, una máquina de venir, mira, acá tenés el LibreOffice, acá tenés el navegador, Netscape. Si te gusta usar, si no te echamos. Sí. A los 2 días, el tipo está usando todo. Sí. Es una cuestión de costumbre y aplicaciones. Y no vas a comparar, es un ejemplo, es un tema, explicando de, no sé, para de 1000 computadoras en su valle. Y yo me siento así, me siento las 1000 computadoras en toda la provincia de Buenos Aires. Está una impresora contigo, hacerlo con un se te borra una máquina en minutos, menos de 4 o 5 horas no está para levantar. Bueno, sí. En Linux la levantás en media hora. Enchufás una impresora y en 5 minutos estás imprimiendo. A nivel empresarial, yo te digo que cuando nos llevó mucho tiempo, pero hoy 1000 máquinas no pagan una puta licencia. Claro. Y aparte está hecho todo. En Java, los códigos fuentes, lo que vos decías que es muy claro. Nadie en una central nuclear usa Windows. No lo puedes apagar el Windows en la nuclear. No podés auditarlo, ¿qué te va a decir? Por más que te diga va a funcionar, no lo podés auditar. Y si se cuelga, ¿quién paga el destrozo? 5 segundos. Lo que decís vos, no. Vos al leer el código, vos bajar los segundos, sabés hacerlo. Con el móvil privativo no sabés cómo se hace. Pero es muy difícil lo que dice, es real. Pero vos cuando te imponés con eso, o cuando nos dicen la licencia no tiene licencia, ¿cómo no tiene licencia? Es más, yo cuando hago un presupuesto, a mí me preguntan multinacionales, como empresas más grandes. Pero a ver, ¿quién es el partner? ¿Cómo está la licencia? Perdónenme, respeta la ley de propiedad. Es más, se han hecho juicios contra empresas que usan software libre y no publican el código. Claro. Echan a estar, tienen abogados y han ganado sus juicios. Es lo mismo, de un lado y del otro. Es muy difícil, como si hay niveles que son. No, acá yo no la licencia. En electrónica usan el estándar de HAM5 y todo eso. No. Es un nuevo estándar internacional que te digo, una organización del mal. El problema es eso, que cuando uno llega, software privativo que tiene ya está garantizado. Es que a veces, con código abierto, claro, es que a veces incluso la garantía es yo lo garantizo y te lo firmo acá en un papel y después vos decís, y vos lo garantizás, ¿cómo lo garantizás? ¿Te vas a ser responsable después? No, pero que después depende de cada empresa. Hay batallas que se ganan, por ejemplo, en estadística, el privativo dominaba todo hasta ahora, incluso las agencias gubernamentales de Estados Unidos y Europa, y el SAS, y ahora el R, sí. Todo el mundo se mudó, y ahora, ¿por qué ya está. Pasa Python. Claro. Y la desventaja de los que se acostumbraron al SAS es que ahora, lo que decimos, Están no de saben nuevo. cómo funciona una caja. Exacto. Entonces ahora, acá menos que laburaron en Si uno entiende el procedimiento, entiende la manera de trabajar, entiende las herramientas con las que cuenta, después no importa el software en particular. Obviamente, si uno pasa un lenguaje de programación a otro, va a decir, hay diferencia, va a costar. Pero es lo mismo. Y yo tengo un ejemplo, mi papá usaba Windows, sí, 85 años tiene hoy. Y claro, yo lo fui llevando y se lo fui sosteniendo lo máximo que pude, pues dije, bueno, ya no sé, cuando tenía 70, ahora tiene 70 años, no le puedo poner un Debian y decirle usar Firefox y Thunderbird.
Hasta que, bueno, un día dejó de andar el Outlook y le dije, no te queda otra, no existe más el Outlook, ya está, listo, Thunderbird. Y un día, hasta que un día se le explotó el disco rígido, le digo, no te puedo mantener un Windows hoy, instalarte todo, no tengo tiempo. Bueno, Ubuntu, ahora es Ubuntu, usa Firefox, usa los mails, ya está. Y si una persona de 85 años hoy puede usar, incluso lo resulta más fácil porque tiene menos iconos, es más sencillo la interfaz. Si una persona a esa edad puede dar ese salto, es medio que es comodidad el resto. En una empresa, obviamente, hay otras complejidades, súper entendibles. Pero a la larga, como que tenemos el viento a favor. Hace 10 años estábamos en una situación que era 100 veces peor. Y hoy estamos casi como que te quedás y te lleva hasta el software libre. Y ni hablemos en el 2000, cuando las primeras reuniones de Café Lu, que es el grupo de usuarios acá de Capital Federal de Linux. Nada, hacíamos un evento para dar a conocer que existía Linux. Eso me acuerdo, en el 2006 había un evento en la UADE, lo hacíamos, no sé por qué la UADE prestaba las instalaciones. Bueno, era un evento grande, como 3.000 personas. Y lo que tenemos que decir es, existe Linux, existe, es esto el software libre. La gente te miraba y decía, ¿qué es esto? Y hoy nada, hoy es prácticamente nos está llevando. O sea, vamos para ese lado. Todas las empresas grandes que antes decían, no, yo... Y bueno, depende, hay áreas, bueno, mucho más cerradas. Medicina es un nicho particularmente duro de roer porque tiene un montón de normativa. Y ahí es donde más... Pensaba justamente lo que decía el colega. Sí. Nosotros acá tenemos la carrera técnico de laboratorio. Sí. Y el laboratorio de análisis clínicos es tremendo porque montar lo propio es carísimo. Tú vienes a una empresa y te dice, bueno, acá tenés el autoanalizador, te doy los reactivos, todo me lo vas a comprar a mí para siempre. El software es privativo, cerrado, corre Windows y moriste. Si no puedes salir de ahí, todo gasto sobre A. Claro. Cuando en realidad podría tener una lógica muy diferente, lo requirió. No solo eso, No lo en sacrificamos. una época se logró hacer el estándar HL7 para compatibilizar. Bueno, se emperran en hacerlo cada vez más difícil para que vos no lo puedas incorporar, por ejemplo, a una base de historia clínica que tiene otro software. Lo armaste uno abierto, software libre, Claro. historia clínica, una gestión de clínica o hospital, y te viene el aparato este y no lo podés meter adentro. Bueno, esa técnica sucia de Windows, hasta no sé si ahora, yo ya no uso más, pero no te levantaba el sistema de archivo de... Si es abierto, ¿por qué no me levantás el extended de Linux? Porque no querés, lo haces a propósito, me tengo que andar instalando un driver y... Era a propósito, sí, son tácticas súper sucias, indiscutidas, pero bueno. Sigue pisando el buteo, estamos en el 20, ya está, no podemos discutir eso. Y bueno, sigue pasando, pero tenemos viento a favor y cada vez como que el río va para ese lado. Bueno, vamos cerrando entonces. Bueno, ¿alguna otra duda o consulta?